El templo evangélico Alianza Cristiana y Misionera Argentina le da la más cordial bienvenida. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia en la cual está para proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todas las naciones, haciendo discípulos hasta poder alcanzar la madurez, que cada uno de nosotros pueda ser fortalecido a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Esperamos su segunda gloriosa venida, la que nos impulsa a vivir una vida santa y de servicio fiel. Nos complace crecer juntos en el nombre del Señor. La gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Te invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Tenemos la lectura bíblica de esta mañana. Dejo con ustedes a nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Siguiendo, hermanos, aquí abran sus Biblias en el libro de Hebreos, y de este libro de Hebreos vayamos al capítulo 11 para leer los primeros 6 versículos. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los primeros 6 versículos y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, pero entonces terminamos juntos en el 6. Amén. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y juntos el 6. Porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le da, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar como tu iglesia, juntos en armonía, para abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las autoridades, toda persona colocada en autoridad y eminencia. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, que usted lo creó con su palabra. Señor, que aquellas personas puedan llegar al conocimiento de tu verdad y de esta manera puedan tomar decisiones correctas para la construcción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Señor, oramos por aquellos hermanos, hermanas,
familiares que se encuentran enfermos. Oramos, Señor, por el hermano Rafael Rendón Rivas. Señor, que tu mano de gracia esté sobre él, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Y de la misma manera oramos, Señor, para que su soberana voluntad sea en cada uno de nosotros. Oramos también por su esposa, para que continúe siendo fortalecida por ti, al lado de su esposo. Y de la misma manera también oramos por aquellas personas que han sufrido pérdidas en los seres queridos, que sean sus hogares, sus almas fortalecidas, y que tu gracia esté sobre cada uno de ellos. Y Señor, oramos y te rogamos que continúes con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, siendo el invitado especial, el presidente en esta mañana. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermano. Dios el Hijo, por su resurrección y ascensión y exaltación, en esta mañana debe ser adorado por cada uno de nosotros. Por eso les invito a cantar el himno número 69, que lleva como título Dios es el Cordero. Continuando con el tema general del mes, que es sobre la fe, en esta oportunidad vamos a ver la fe que triunfa. Mantener el equilibrio sobre un pie en puntillas es prácticamente imposible para una persona mayor. La razón por la que es tan difícil es porque hay una conexión directa entre la vista y mantenernos estables. El equilibrio espiritual funciona con el mismo principio. Hay una conexión directa entre nuestra mirada y nuestra estabilidad espiritual. Debemos tener una vista espiritual, hermanos, si queremos ser espiritualmente estables. Estas dos ideas, vista y estabilidad espiritual, son claramente una metáfora. Entonces, vamos a asegurarnos que entendemos claramente lo que les estoy diciendo.
Por estabilidad espiritual, quiero decir madurez espiritual, no es estar contento con actuar como un bebé espiritual o un niño controlado por las emociones, sino crecer y cambiar de manera intencionada. Debido a que no estamos mirando a Dios con fe para obtener la dirección sobre cómo vivir, nuestras vidas son moralmente y normalmente inestables y desordenadas. Cuando retiramos nuestra mirada de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, y comenzamos a mirar a Dios buscando su dirección, nuestras vidas pueden empezar ahora sí a estabilizarse. Nuestras circunstancias pueden o no mejorar, pero estamos mejor equipados para lidiar con aquellas circunstancias que muchas veces creemos que nos van a ahogar. Entonces la estabilidad espiritual empieza con la mirada espiritual, mirando a Dios. Esto es lo que la Biblia llama fe. Fe es confiar, fe es creer o tomarle la palabra a Dios. Tener seguridad de lo que no se ve, eso es fe. Es creer y actuar con base a una realidad invisible de que Dios existe y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Fe es tomarle la palabra a Dios y tener seguridad de que lo que Él dice en su palabra es verdad. Cuando vivimos por fe, no perdemos nuestro equilibrio espiritual y no caemos en la trampa de la duda, en la trampa de la desesperación. Y muchos de ustedes han caído en la trampa de la desesperación porque no tienen fe en un Dios que es un Dios de lo imposible. La fe es la única manera de agradar a Dios. Y Hebreos 11:6 lo dice mejor. Y voy a leer Hebreos 11:6. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, hermanos, Dios quiere que vivamos cada día con nuestros ojos puestos en Él por medio de la fe. Les invito a ver 3 ejemplos de la fe triunfante en la vida de un hombre que encontramos aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver 3 ejemplos de una fe triunfante, de una fe que triunfa con la ayuda de nuestro buen Dios, su atención reverente y a la luz de la palabra de Dios. Les invito a que juntos analicemos el tema, la fe que triunfa. Veamos entonces nuestro primer ejemplo. Recuerden, son 3. Y el primer ejemplo nos dice: José aceptó una responsabilidad grande. Y vámonos al libro de Génesis, capítulo 41, para leer ahí algunos versículos. Mantengan abierta su Biblia en el capítulo 41 de Génesis. Y permítanme algunas palabras del contexto de lo que vamos a leer. 2 años después de que José interpretase los sueños del copero y del panadero, Faraón tuvo 2 sueños
que necesitaban ser interpretados. ¿Se recuerdan? Nadie en el país le podía decir lo que significaba ese sueño. Estos sueños causaron que el copero recordara lo que José había hecho por él mientras él estaba en la prisión. Se recuerda que en la prisión José le interpreta el sueño al copero y también al panadero. Entonces, Faraón, el hombre más poderoso en el mundo civilizado en ese tiempo, llamó a José para hacer algo que nadie más había podido. Todos sus astrólogos, sus adivinos y toda la gente que estaba en la corte nunca pudo adivinar los sueños de Faraón. Y entonces lo mandan a llamar a José. Y voy a leer el versículo 15, Génesis 41, 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti, le dice a José, que oyes sueños para interpretarlos. Hermanos, pueden ponerse en el lugar de José. Si ustedes, al escuchar al faraón decir esto, ¿ustedes se podían haber puesto en el lugar del faraón? Esta es una situación de mucha presión que tiene ahí José. ¿No es verdad? Presión, porque nadie le ha interpretado los sueños y va como última oportunidad José. Muchas personas pasan por esto cuando se sienten abrumados por el tamaño de la tarea que se le asigna. Pero veamos cómo José manejó esta presión delante del faraón. Y voy a leer el versículo 16, Génesis 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo, ¿cuál fue la respuesta de José? No está en mí. No está en mí. Ahí está la clave. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Se dan cuenta de la respuesta? ¿Cómo sale José de esa presión tremenda? La confianza de José era increíble, hermanos. Le prometió a Faraón con seguridad que Dios le daría una respuesta favorable. Y él le dice, Dios lo hará. Así dijo José. Este es un gran paso de fe. Un gran paso de fe que vemos aquí en José. Hermano, usted también puede pensar, es imposible que yo haga lo que José hizo. Tal vez eso estará pensando usted en este momento. Y yo creo que estaría en lo correcto. Pero tampoco era posible que José pudiera hacerlo con sus propias fuerzas. En lugar de huir en la dirección contraria, él dio un paso al frente con fe en el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede hacer. La fe triunfó en ese momento sobre el miedo. Y él pudo apresurar el paso mientras corría la carrera. Mientras corres en la carrera de tu vida, mantén tus ojos puestos en fe, puestos en lo que Dios puede hacer y no en tus posibilidades o en tus habilidades. Da un paso en obediencia y acepta las tareas grandes, como dirigir en oración a un grupo pequeño. Puedes también compartir a Cristo a un amigo, ir a una célula en algún hogar, empezar un estudio bíblico, o servir en tu iglesia o en un grupo de jóvenes, pero todo lo puedes hacer en fe, creyendo que Dios es el que va a estar adelante de usted. La fe que triunfa no se intimida por las tareas grandes o pequeñas, sino que confía en el Dios Todopoderoso para tener el valor de hacer lo que el Señor quiere que usted haga, pero siempre usted tiene que tener fe en el Dios Todopoderoso. Lo podemos decir de esta manera: apresura el paso mientras corre la carrera cristiana. Ahora dirijamos nuestro enfoque
enfoque al segundo ejemplo de una fe que triunfa. Le dijimos que había tres, ¿no? Busquen en sus Biblias en Génesis capítulo 45 para ver el segundo ejemplo de fe que triunfa. Antes de que hablemos de este segundo ejemplo, vamos a darle algo del contexto para que podamos entender lo que está pasando aquí en esta historia. Si leemos, hermanos, los capítulos 42 al 44 de Génesis, descubriremos que los hermanos de José, los mismos que lo vendieron como esclavo, fueron a Egipto a comprar cereal porque tenían hambre, había hambruna. No vamos a leer estos capítulos porque no tenemos tiempo, pero yo les voy a hacer un resumen. Cuando llegaron, José los reconoció, pero ellos a él no. Estaban a merced de aquel a quien ellos habían maltratado. Al final, después de plantearlo muy bien, José logró que sus hermanos trajeran a Egipto a su hermano menor, a Benjamín. ¿Se recuerdan lo que han leído la historia? Todos los 12 hijos de Jacob ahora estaban juntos, pero en Egipto. Pero los 11 hermanos de José solo lo veían como un gobernador de Egipto, porque no sabían, peor se iban a imaginar que el que estaba al frente de ellos era su propio hermano. No sabían que ese hombre que controlaba su destino era su hermano. Esta era la oportunidad de José de obtener venganza por todo lo malo que había soportado de sus hermanos. Y aquí se le presentaba exactamente esta oportunidad. Ah, Señor, aquí tengo la oportunidad de vengarme. Es tu voluntad, Señor, porque yo lo tengo aquí. Tú has permitido esto, Señor. Así pensaríamos muchos de nosotros. Todo esto está, hermano, en el capítulo 42 hasta el capítulo 44 de Génesis. Pero veamos cómo respondió José. Y vamos a leer del capítulo 45, los versículos 3 al 5, para ver la respuesta de José. Amén. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Ahí él viene y le saca el velo y les dice: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Jamás iban a imaginar que era José. Estaban asustados. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren la respuesta de José. Cuando otros intenten, hermanos, hacernos mal, recuerde que son solo herramientas de Dios. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que quiso decir José a sus hermanos. Cuando él les dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá como esclavo a Egipto, porque yo soy una herramienta en las manos de Dios. De la misma manera, cuando otros intenten maltratarlo, injuriarlo, acusarlo, recuerden, son herramientas de Dios que Él está utilizando para un propósito en su vida. Veamos el segundo ejemplo. Ahora sí, ya vimos el contexto, ahora vamos al ejemplo. José desechó el dolor del pasado, la amargura y el enojo.
José desechó el dolor del pasado, la amargura y el enojo. Y voy a leer los versículos 3 al 9, Génesis 45, 3 al 9. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y mis hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él los dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que ha puesto por padre a Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Miren, hermanos, esta es una respuesta increíble de parte de José, ¿verdad? ¿No les parece? Ten en mente que José nunca olvidó lo que sus hermanos le hicieron. Nunca lo olvidó. En los versículos 4 y 5 que acabo de leer, les recordó 2 veces su pecado en contra de él. Pero no tenía que olvidar su pasado para obtener victoria sobre ese pasado. Y en los versículos 4 y 5 él les dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahí les recuerda, y la segunda oportunidad que les recuerda está en el 5: ni os pese haberme vendido acá. José no olvida su pasado, no lo olvida. En lugar de culparlos, José dio el crédito a Dios por usar la maldad de ellos para convertirla en bien. La fe en Dios le ayudó a levantarse triunfante sobre el dolor del pasado, sobre la amargura, sobre el enojo que lo podía haber destruido. Al ver el resto del pasaje, él dio el crédito a Dios 3 veces más. 3 veces más. Miren, ponga su dedo ahí, versículo 7. Dios me envió delante de ustedes. Versículo 8. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. Y versículo 9. Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. No los culpó, sino que puso al frente a Dios. ¡Qué certeza, hermanos! Si José hubiera enfocado solamente en el pecado de su hermano y en el sufrimiento que le causaron, habría estado incapacitado por la tristeza o ansioso por obtener una venganza, pero con ojos de la fe, él pudo dejar ir el dolor de su pasado. Con los ojos de la fe, puestos sus ojos en Dios, olvidó el dolor de su pasado. Fue capaz de animar a sus hermanos y hacer lo mismo, porque Dios era más grande que el pecado que ellos le habían cometido. ¡Qué diferencia tan fenomenal marcó su fe, hermanos! Dios no desperdicia nuestro dolor, sino que Él lo redime. Él lo redime. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Dios nos puede ayudar a responder como José si lo miramos a Él como lo mira José, con fe. Él nos puede ayudar
a desechar el sufrimiento y el dolor de nuestro pasado o de nuestro presente. Él nos puede ayudar a desechar la amargura y el enojo que podrían oscurecer nuestro futuro brillante. Él nos puede ayudar a desechar la amargura y el enojo que podrían oscurecer un futuro brillante que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Podemos ser libres, pero para responder como José, necesitamos vivir como Él, en fe. Necesitamos fe en Dios, aún en medio de nuestro dolor. Todos lidiamos con el dolor y lógicamente a nadie nos gusta el dolor. Algunos son más intensos que otros. Algunos de ustedes tienen enfermedades o discapacidades y no saben por qué. Puedes sentir que te están impidiendo sentirte tal vez normal o convertirte en todo lo que tú puedas ser. Algunos de ustedes han sido heridos profundamente por aquellos que aman, que ni siquiera quieren hablar de ello. Algunos de ustedes se sienten definidos por heridas como si fueran incapaces de ser amados porque son unas víctimas. Algunos de ustedes probablemente se sienten rotos por dentro por la muerte de alguien que aman o por las palabras hirientes de otros. Saber que Dios usa todas estas cosas para bien no quita el dolor cuando pasamos por él, pero nos da esperanza. Nos da esperanza. No quita el dolor, pero nos da esperanza. Todas las cosas son hechas para el bien, dice Dios en Romanos 8:28. Tu dolor, tu circunstancia, la maldad que te hicieron, no tienen que definir tu futuro. Tu dolor, tu circunstancia, la maldad que te hicieron, no tiene que definir tu futuro. Y mire lo que dice el salmista en el Salmo 35, que voy a leer. Salmos capítulo 30, voy a leer el versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Tal vez te diste cuenta al leer estos versículos de Génesis 45 que José no permaneció secuestrado por su dolor. Y eso es lo que pasa a muchos de nosotros. Vivimos secuestrados por el dolor, que no crecemos espiritualmente. Vivimos secuestrados por la amargura, por el enojo, por la falta de perdón, que nos impide crecer espiritualmente. José dejó su pasado, no lo trajo a su presente, nunca olvidó lo que sus hermanos le hicieron, pero tampoco dejó que eso definiera su futuro. Dios hace posible para todos los que viven con una fe que triunfa, que obtengan victoria sobre el dolor de su pasado. Y eso solo lo logra Dios si nosotros tenemos fe en Él. Si miramos a Dios con fe, en medio de nuestro dolor, no demandando que nos explique por qué sufrimos, Él nos dará la victoria. Si miramos a Dios con fe,
en medio de nuestro dolor, no demandando que nos explique por qué sufrimos, Él nos dará la victoria. Al final, Él nos llevará al otro lado al confiar en su bondad y descansar en su plan soberano. La Biblia nunca dice que Dios causa nuestro dolor. La Biblia nunca dice que Dios causa nuestro dolor. La Biblia sí dice que Él permite el dolor y luego lo redime para nuestro bien, para su gloria y para el beneficio de los demás. Tal vez algún día te ayudará a ver cómo Él ha usado tus dificultades para prepararte para un éxito futuro, como lo hizo con José. Pero aún, si nunca lo ves, todavía puedes ver a Dios a través de los ojos de la fe. Puedes triunfar sobre pecados pasados, sobre la amargura y sobre el enojo, si permaneces en fe. Permanecer en fe y permitirle que Dios lleve tu carga, que lleve tu dolor, que lleve tu amargura, que lleve tu enojo, que lleve tu falta de perdón. Él te dará la fuerza. No permitas que tus circunstancias, no importa lo malo que sean, te retrasen o te detengan. Apresura el paso mientras corre la carrera cristiana, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Dios. Tenemos un ejemplo final que mirar y necesitamos ser breves. Aquí hay algo de contexto para llenar algunos vacíos que tal vez usted tenga sobre José. Todo esto lo puedes encontrar en los capítulos 46 al 50 de Génesis, que no lo vamos a leer, pero les voy a hacer una introducción y sí deberían de leerlo en su casa. Miren, hermanos, los hermanos de José trajeron a Jacob, al padre, el padre de José, y al resto de la familia a vivir en Egipto, porque ellos estaban pasando una época de sequía y no había alimento, había mucha hambre. José les dio un lugar para vivir y los cuidó durante todo ese periodo de hambre. Al final, Jacob murió, muere el padre, Jacob muere. Una vez que su padre murió, los hermanos mayores de José tenían miedo de que José usara la muerte de su padre como una oportunidad para la venganza. Entonces ellos pensaron: José nos ha perdonado, no nos ha hecho nada porque aún mi padre vive, pero una vez que mi padre muera, él seguramente cobrará la venganza. Tenían tanto miedo que mintieron diciendo que la última petición de Jacob, su padre, no de ellos, era que José perdonara a sus hermanos. Ellos enviaron mensajeros a pedir perdón en lugar de ir ellos mismos. Incluso se ofrecieron a José como sus esclavos, porque le tenían miedo y creían que como su padre estaba muerto, ellos estaban ya también muertos prácticamente por José. Y leamos lo que dice Génesis 50, 18. Génesis capítulo 50, voy a leer el versículo 18, un solo versículo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Ya había fallecido Jacob, el padre. Y dijeron: henos he aquí por siervos tuyos. Permítanme leer este versículo en una traducción que se llama lenguaje actual, y en esa traducción, lenguaje actual, dice lo siguiente, el mismo versículo, Génesis 50, 18.
Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de él y le dijeron: somos tus esclavos. Ahí está mucho más claro. Para decirlo de forma más simple posible, los hermanos mayores de José se estaban volviendo medio locos tal vez. Su enfoque estaba en lo que ellos podían hacer para protegerse en sí mismos y no en Dios. No en Dios. ¿Cómo respondió José? Este es el ejemplo número 3 que vamos a ver. ¿Cómo respondió José? Y vamos a nuestro tercer punto, que es el tercer ejemplo. José, ¿cómo respondió? Perdonó, consoló y amó incondicionalmente. La respuesta de José. Y voy a leer los versículos Génesis 50, 19 al 21. La respuesta de José. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios nos caminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Se dan cuenta? La respuesta de José. Debido a que José vio que Dios estaba trabajando en un plan mayor en su vida, había olvidado la idea de buscar venganza. Había olvidado la idea de buscar venganza. Buscar venganza sería como decir con sus acciones que Dios no estaba en el control y que no podía redimir su dolor por un propósito mayor. Él trató de comunicar esto a sus hermanos, pero tenía mucho miedo que ellos pudieran entenderlo. Finalmente estaban listos para escuchar. Él les dijo nuevamente que los había perdonado, consoló y amó a sus hermanos. Esto es excepcional. También es convincente, hermanos. La fe triunfa sobre el miedo y nos anima a través de los ejemplos de José. Él no se dio por vencido con su fe, o fue más despacio. Al crecer, él apresuró el paso. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes apresurarán el paso mientras corren la carrera cristiana? ¿Apresurarán el paso mientras corren la carrera cristiana? Al concluir la historia de la vida de José, es sorprendente considerar lo que Dios hizo a través de él. Miren, hermanos, José solo fue un hombre que decidió vivir por fe, pero que causó un impacto monumental en el mundo, en su familia, en su familia, que todavía hoy leemos su historia y admiramos su ejemplo, más de 2000 años atrás. Dios lo usó, no porque él tuviera talento, sino solamente porque estaba lleno de fe. No porque tuviera talento, estaba lleno de fe, por eso Dios lo usó. Él nunca apartó sus ojos de Dios, ni permitió que sus emociones lo guiaran. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué podría hacer Dios a través de nosotros? ¿Qué podría hacer Dios a través de nosotros si también viviéramos por fe y no por emociones? ¿Qué podría hacer Dios en usted si usted también viviera por fe y no por emociones?
Hermanos, piensen en tres balones de fútbol. Por si acaso no estoy con COVID. Bueno, esto lo hago porque aquí se puede cortar, se puede editar. Piensen, hermanos, en tres balones de fútbol. ¿Ya tienen en su mente los tres balones de fútbol? Uno de ellos está totalmente desinflado. El otro está medio inflado. Y el último está totalmente inflado. Si quisieran jugar fútbol, ¿cuál sería el mejor balón que escogerían y por qué? Lógicamente, el balón que está totalmente inflado, porque ese que está totalmente inflado funciona. Piensen en esto. Piensen en esto. Los tres balones fueron creados con el mismo propósito, para jugar fútbol. Los tres fueron hechos con los mismos materiales básicos. Los tres tienen el mismo potencial para el juego de fútbol. ¿Qué hace del balón inflado la mejor opción? ¿Qué es lo que hace del balón inflado la mejor opción? El secreto de su utilidad es lo que está dentro de los balones, no en su propósito, en su potencial o en los materiales usados para hacerlos, aunque estos también son importantes. ¿Se dan cuenta? De esa misma manera es la similitud con la fe. Así como es difícil, si no imposible, jugar con un balón que no está totalmente inflado, es imposible de esta manera agradar a Dios sin estar llenos de fe. Dios está buscando a quien pueda usar. Él tiene grandes planes para nuestro mundo y está haciendo muchas cosas en muchos lugares. Pero necesita hombres y mujeres llenos de fe. ¿No sería grandioso que Dios mirara para ver quién está listo para ser usado en su gran obra y los escogiera a ustedes? ¿No sería algo grandioso? Pero el requisito es estar llenos, repletos de fe. Él podría escogerte a ti si estás lleno de fe. No te enfoques mucho en tus habilidades. En lugar de eso, mira la grandeza de Dios. Mira la grandeza de Dios en fe. ¿Cómo concluimos este mensaje esta mañana? Hoy hemos visto a José triunfar sobre el miedo y el fracaso. Cuando entró en la corte de Faraón por primera vez, él ganó la batalla contra el dolor del pasado, la amargura, el enojo y la falta de perdón con sus hermanos. Él terminó con la visión, él terminó con la división en su familia. Él terminó con la división en su familia porque perdonó, consoló y amó a sus hermanos incondicionalmente. Él terminó con la división en su familia porque perdonó, consoló y amó a sus hermanos incondicionalmente. Hoy vemos a José como un héroe, pero solo lo fue porque decidió vivir por fe en Dios, no en sus propias fuerzas.
Él reconoció el paralelo entre la vista y la estabilidad. Mantuvo sus ojos en Dios. Decidió vivir su vida a la manera de Dios y no permitió que sus sentimientos le dijeran cómo responder cuando la vida era difícil. ¿Cómo lo aplicamos? Esa es tu decisión hoy. ¿Decidirás vivir también por fe? ¿Permitirás que Dios te haga útil para sus propósitos? No podemos elegir nuestras circunstancias, pero podemos escoger nuestras respuestas. Mientras piensas sobre los problemas pasados o las oportunidades abrumadoras que Dios puede permitir que enfrentes ahora, haz un compromiso de confiar en Él en cada paso de tu vida que das con fe. ¿Harías esto ahora? ¿Lo harían ahora? Tomarás unos cuantos segundos para hablar con Dios acerca de tus circunstancias. Tal vez es tiempo para que deseches la amargura. Tal vez es tiempo para que deseches el enojo. Tal vez es tiempo para que deseches la falta de perdón. Tal vez es el tiempo de perdonar, aunque no lo sientas. Tal vez es tiempo de dejar de estar sentado y para que apresures el paso en tu vida y empieces a servir, sea lo que sea. Toma un tiempo para hablar con Dios. Luego deja que tu vida muestre que vives por fe para agradar a Dios. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, aquí está tu iglesia, confrontada con tu palabra, en este ejemplo maravilloso de la vida de José, un hombre que por medio de la fe pudo perdonar, pudo terminar con esa división familiar y pudo ser útil en los propósitos tuyos y divinos. Señor, gracias por tu palabra, que hoy nos ha llevado a confrontarnos para poder servirte, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a quitar los estorbos que nos impiden un crecimiento espiritual de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias, porque desde hoy en adelante vamos a servirte en fe y vamos a caminar en fe, porque te creemos y confiamos en ti. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias te damos porque tu palabra impacta nuestros corazones y tu palabra nos lleva a obedecerla y a cumplir lo que prometemos, y eso se llama integridad. Ayúdanos a ser íntegros en nuestro diario caminar. Somos cristianos evangélicos que estamos siendo señalados por el mundo porque no pertenecemos al mundo, y de esta manera tenemos que darnos cuenta que somos cartas abiertas y leídas por el mundo. Pero ¿qué es lo que los demás leen en nosotros? No nuestras virtudes, leen nuestros errores. Señor, ayúdanos a conducirnos prudentemente para no cometer tantos errores. No somos perfectos, ni tampoco hay iglesia perfecta, pero estamos en el camino de la santificación, y ese camino solo termina cuando usted venga por segunda vez a esta tierra. Permítenos, Señor, ir siempre apoyados en fe. En el momento que estemos por pisar tierra, por resbalarnos,
siempre confiando en la esperanza que tú estás con nosotros para levantarnos y ayudarnos a concluir nuestra carrera cristiana. Ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.